El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los elementos centrales de estas enseñanzas del Señor se encuentra en la última línea de este Evangelio, donde Jesucristo nos exhorta a ser perfectos como el Padre Celestial. No se trata de una perfección absoluta, de una perfección total, de una perfección idéntica a la que tiene Dios. Eso sería imposible, inalcanzable. Somos criaturas y en tanto criaturas no podemos tener, por supuesto, la perfección que tiene Dios. Pero ¿por qué Jesucristo dice esto? Porque podemos ser parecidos a Dios en la medida de nuestro corazón, especialmente a causa del amor, que es también, por supuesto, un tema central en todo el Evangelio, en toda la palabra de Dios, y hoy también expresamente mencionado. Es una manera de decirnos, para ser perfecto hay que amar al estilo de Dios, hay que amar como ama Dios. Con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades, con nuestras debilidades, pero la idea fundamental es esta, lograr amar de la manera en la cual ama Dios. Por supuesto no será en el mismo grado en que Dios lo hace, Dios es amor, nos dice la palabra de Dios, pero la imitación de Dios, esta creo que es la clave, la imitación de el amor de Dios en nuestra vida, que no es sino participación de ese amor. Si podemos amar como Dios ama, es porque hemos recibido ese amor de parte de Dios. Y se expresa de muchas maneras. Acá el Señor nos muestra con varios ejemplos que debemos interpretar bien. Uno de ellos muy conocido es este, donde el Señor nos dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Un ejemplo muy significativo porque Jesucristo en la pasión no hizo eso. Vemos expresamente que un soldado le pega a nuestro Señor Jesucristo, le da una bofetada como lo describe en los Evangelios y Jesucristo no pone la otra mejilla. Jesucristo le dice a aquel hombre, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Le pidió razones de su obrar. ¿Por qué no puso literalmente la otra mejilla? Porque estas enseñanzas no se refieren a algo físico, sino a una realidad fundamentalmente espiritual, que es buscar el bien. Este es el amor tal como Dios ama. El verdadero amor es el que busca el verdadero bien para el prójimo. Y en ese caso, si Jesucristo hubiera puesto la otra mejilla, no hubiera buscado ningún bien de aquel hombre. Buscó el bien evidenciando el mal que habitaba en el corazón. Por eso al decirle aquellas palabras le está diciendo en definitiva, tienes que dejar de obrar mal, tienes que darte cuenta de que estás obrando mal. Lo hizo pensar, lo hizo reflexionar.
¿Por qué? Porque buscaba el bien. Lo mismo va a hacer Jesucristo con los fariseos, duros de corazón, en esas grandes reprensiones que les hace. En definitiva, les está tratando de quebrantar ese corazón duro para que cambien. Este es el amor a los enemigos, que es también acá una enseñanza, por supuesto, difícil de llevar a cabo. Dice, hay que amar a los enemigos. ¿Qué quiere decir amar a los enemigos? Empecemos por aquello que no quiere decir amar a los enemigos. Amar a los enemigos no es sentirse bien con ellos. Amar a los enemigos no es ponerse una venda sobre los ojos y no ver el mal. Negar la injusticia, negar la maldad, negar la agresión. No es eso. Jesucristo tampoco hizo eso. Amar a los enemigos como el Padre los ama es buscando su bien. Y el verdadero bien del corazón es el amor a Dios. En palabras más simples, el amor a los enemigos se manifiesta cuando uno pide a Dios para que cambien, para que se conviertan, para que dejen de obrar el mal. A veces nos pasa, y nos pasa a todos, que nos cuesta mucho una de las dimensiones de este amor, que es el perdón. Porque decimos, bueno, lo he perdonado, pero siempre que lo veo siento algo que me hace daño en el corazón. Jesucristo acá no habla del sentimiento. A veces podemos sentirnos mal y es algo natural que cuando vemos o escuchamos o recordamos el mal que nos han hecho, bueno, nos pongamos mal. Eso es natural en el ser humano. Pero la clave no es esa, la clave es buscar el verdadero bien. El amor no es un sentimiento. El amor es un acto profundo de nuestra voluntad. La voluntad quiere el bien verdadero. Y por eso Jesucristo en esto es el primer ejemplo. Jesucristo puso en evidencia el mal de aquel hombre que lo había ofendido, preguntándole por qué lo ha hecho, para qué, para que no lo haga más. Jesucristo no nos dejó su túnica simplemente, sino que derramó su sangre por nosotros. No caminó con nosotros 1 kilómetro ni 2, sino que caminó cargando con la cruz hacia el Calvario. Jesucristo no nos dio algo prestado, sino que nos regaló su propia vida, nos regala constantemente la gracia. Así nos ama a nosotros, en primer lugar, buscando nuestro bien. Por eso a veces Dios permite en nuestra vida acontecimientos que son un poco difíciles de aceptar. Dios y su obrar ciertamente que es misterioso, no podemos saber todo el tiempo con la más absoluta claridad por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Pero sabemos que algún bien siempre hay detrás y ese bien fundamentalmente es la salvación. Como nosotros tenemos que obrar, tenemos que amar y en ese sentido imitar la perfección de Dios, a lo cual Jesús nos invita, si tenemos que imitar a alguien, tenemos que tener claro qué es lo que hace, cómo es que obra. Y fíjense que Jesús no nos dice solo aquí, sean perfectos como el Padre Celestial o amen como el Padre Celestial, sino que nos dice cómo ama el Padre Celestial. Y lo dice mediante esta comparación. Hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nuevamente, así ama a Dios. Esto no quiere decir que a Dios le dé lo mismo el bien que el mal, que es una interpretación que a veces un error que a veces podemos cometer al interpretar aquí. Hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos, como si a Dios le diera lo mismo todo. Si hay alguien a quien no le da lo mismo todo, es Dios. La distinción entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error, entre la sinceridad o la veracidad y el engaño. Dios distingue siempre, lo hace desde la creación misma. Cuando vemos los días de la creación, Dios distinguió la luz de las tinieblas, distinguió los mares de la tierra seca, distingue configurando, dando perfección, dando belleza a las cosas, la única manera de distinguir. Mientras nuestro enemigo, el demonio, confunde, diluye
diferencias, porque quiere nuestro mal. Por eso Dios distingue. Ciertamente distingue, pero ¿qué quiere decir esto de que ama haciendo salir el sol sobre buenos y malos y la lluvia sobre justos e injustos? Quiere decir que Dios le ofrece a todos la salvación. A todos los seres humanos de todos los tiempos, Dios les ofrece la salvación. Después está quienes aceptan esa salvación y quienes la rechazan. Quienes le dan lugar en su corazón a la presencia de Dios y quienes cierran sus puertas. Dios siempre va a golpear la puerta de nuestro corazón una y otra vez, constantemente, hasta el último instante de nuestra vida. Siempre intentará que ese sol que Él hace salir sobre todos ilumine nuestra alma, o que esa lluvia que hace caer sobre todos fructifique, haga fructificar nuestro corazón. Dios lo hace sobre todos, buenos y malos, justos e injustos, santos y pecadores. ¿Por qué? Porque nos ama buscando nuestro bien. Dios busca el bien de todos y por eso a todos, por los caminos que solo Él conoce, ofrece la salvación. Y es la gran enseñanza que también nosotros debemos recibir. Amar a todos significa buscar el bien. A veces se podrá hacer de una manera más directa tal vez o más explícita, como cuando uno da un consejo, una ayuda, acompaña a alguien, hace un favor, una obra de misericordia. A veces se podrá hacer así, a veces no, especialmente con nuestros enemigos. Pero siempre se puede rezar, siempre se le puede pedir a Dios para que aquel que obra el mal comience a obrar el bien y para que los que obran el bien acrecienten ese bien en el corazón. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esta gracia de imitarlo para que cumplamos esto que el Señor nos dice y para que realmente, como el Señor también lo dice aquí, seamos verdaderos hijos del Padre Celestial, parecidos a nuestro Padre en el amor profundo que debe caracterizar nuestro corazón y toda nuestra vida. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda esa gracia, que así sea.